ese que grabé. Estás muteado, Fede, ahí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Qué lindo encontrarnos nuevamente en este espacio para poder seguir pensando un poco en nuestras prácticas y compartiendo experiencias, ¿no? sobre este mundo de la predicación. Así que bueno, hoy somos algunas menos. Pero bueno, esta clase va a quedar grabada, así que va a poderse ver quienes no han podido participar hoy, lo van a poder ver en el aula o en YouTube. Así que, bueno, hoy vamos a comenzar. eh, Alan nos va a compartir eh, un, un tema. Eh, y bueno, quería preguntarles cómo les ha ido con el tema de la predicación eh, de la vez anterior. ¿Se ha podido continuar con ese tema? Eh, ¿Alguien tiene algún...? Hola, ¿cómo Hola, estás? Mira, yo no llegué a subir, pero lo tengo todo anotado acá en mi machete, le digo yo. Así que sí, estuve leyendo, estuve mirando, o sea, estuve haciendo, no lo subí al foro, porque se me pasó, pero sí lo estuve haciendo en forma acá casera en mi casa, así que viéndolo, y sí, muy bien, muy lindo. A mí personalmente me enriquece cada cosa que hacemos y cada cosa que tengo que ver, que tengo que practicar, y así que de mi parte, día a día, te suma algo más. Perfecto, Carolina. Sí, compartirte que vamos a armar el espacio donde subirla, porque eso todavía no está en la página. Íbamos a aprovechar hoy para darle también un poco que se dice, una vuelta de rosca a ese tema, a ver cómo estábamos y anunciarles que para el 10, no, para el 2, ¿no? de julio. Para el 2 de julio sería que habría que subir esa predicación al foro, que vamos a poner el espacio ahí para subirlo. Así que tenemos tiempo y bueno, y vamos. Está bueno esto, tomarnos los tiempos para ir sintiendo, pensando y compartiendo. Así que genial, Carolina. Perfecto. Ok, bueno, yo les comparto o sea, el libro, o sea, Isaías 55, capítulo 55, versículos 1 al 3. O sea, ese texto yo lo elegí para mi desarrollo, o sea, para verlo. A mí, en realidad, el libro de Isaías me encanta, tiene unos textos muy profundos, así que, bueno, en mi caso, elegí Isaías 55, versículo 1 al 3. Estuve leyendo más, amplié un poco más, pero dentro de lo que quise enfocarme, bueno, son esos versículos. Así que eso es lo que le quiero compartir también a todos ustedes. Ahí está, perfecto. También vamos a tener en la página, o ya lo tenemos, ¿no? Los estudios exegético-homiléticos de ICEDET, que allí podemos buscar por texto algunas reflexiones de profesoras, profesores de ICEDET o gente de las comunidades que han hecho su trabajo de exégesis y de interpretación también sobre ciertos textos, y tira algunas líneas posibles de interpretación o por dónde puede ir cada texto. Así que ahí eso capaz que también nos puede dar una mano o alguna idea para nuestro trabajo. Así que Está bueno, muy brevemente era compartir eso, que hasta el 2 de julio vamos a poder subir eso, vamos a armar el espacio para subirlo. Y bueno,
capaz que ya podemos comenzar con tu parte, Alan. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver, primero de que todo. Y ¿Hasta qué hora? Son y son 25 y 24. y 24. Bueno, Pensemos capaz no sé, una media hora, ¿te parece bien o bien. menos? Me Como parece bien, pero podemos hacerlo, podemos irlo construyendo, pero no más somos tantas conversado. personas, entonces podemos también, eh, si es mucha gente, hay que, bueno, más o menos mantenerse los límites, pero como somos menos, también podemos hacerlo más flexible. Bien, eh, ¿se escucha bien? Yo voy a intentar, bien, gracias por lo Grace. Voy a intentar poner alguna imagen, voy a intentar poner algún videíto breve, pero bueno, veremos si todo esto resiste. Eso también es parte de los desafíos de ciertos límites y justamente lo que vamos a hacer es tocar un poco de esto, teniendo en cuenta que la predicación, que no es algo que uno podría decir necesariamente uno pueda colocar que es el inicio de la predicación, es el Nuevo Testamento. Bueno, es un encuadre como muy acotado, porque uno podría decir, bueno, la predicación cristiana podría estar ahí, pero después hay, o sea, hay tradición mucho mayor. Recién cuando Carolina nos traía el texto, estamos hablando ya de algo que inclusive excede ese marco temporal, es anterior. Es decir, leemos un texto de Isaías y hay otros que leen otros textos. Pero dentro de todo, especialmente en nuestras tradiciones que ponen un cierto acento, y ahí es la parte que hay que agarrar con un poco de pinzas, eh, digamos de la historia, no de la historicidad, porque eso siempre es un poco la tensión en esto, historia, historicidad, y cómo lo entendemos desde hoy en día de las miradas y cómo tal vez en la propia época haya sido, cosa que es bastante difícil de meterse en otras épocas. Es decir, las comprensiones de otras épocas son de otras épocas y por más esfuerzo que uno haga, uno no puede meterse del todo en esa cosmovisión de esas otras personas. Es decir, hay líneas que conectan, hay elementos en común, pero el ser interpretante, que somos nosotras, nosotros, somos de acá. Y en este mismo pequeño grupo que estamos, es decir, hasta generacionalmente hay miradas que van a ser diversas. Y uno puede ver esto como un problema o como una riqueza. Es decir, el abordaje de esto también va a ser importante. Es decir, uno puede tomar la posición de querer encerrarse porque justamente esa amplitud lo que trae es incertidumbre. Bueno, y ahí es donde la prédica entra a jugar en esto y preguntarnos. Entonces, eh, voy a intentar compartir una imagen, que te voy a ir despacito. Si logramos lo de la imagen, me voy a animar a un videíto. Esto probablemente para personas de otro encuadre generacional sería mucho menos complicado. Pero aquí ya vemos este también elemento, ¿no? De hasta encuadres generacionales. Eh, yo observo y veo gente más joven, muy joven, que como son nativos digitales, pasan directamente. Yo soy nativo analógico, entonces todavía cuando miro los tiempos, el tiempo analógico, que es eterno, no tiene límites. Cuando hablo con Facundo en el estudio, ¿no? Y hablamos de la grabación analógica y la digital, y Facundo se fascina con lo analógico porque dice, porque esto no tiene ningún tipo de límite. No, claro, lo que pasa es que también tiene ese problema, ¿no? En cambio, lo digital, con lo discreto, con lo acotado, bueno, trae otras cosas. Y bueno, lo digital está también. Ahora, cómo uno lo vive, cómo lo interpreta y cómo lo interpretan y viven las propias comunidades en las cuales uno eh, interacciona. Y eso va a parecer un poco
más visto en la segunda parte de nuestro encuentro de hoy, que desde el propio texto bíblico va a haber ahí esta como pregunta que se coloca. Es decir, pues eso queda para la segunda parte. Entonces, en esta primera, vamos a ver si puedo compartir. Vamos a intentarlo. Voy a abrir una imagen. Bueno, que lo tomé del texto en inglés porque los que encontré de la traducción al español, al castellano, no eran muy visibles. Vamos a ver si esto me permite. Y después no les voy a ver a ustedes, así que voy a tener que preguntar. Ah, parece que sí. ¿Se ve algo? Sí, sí se ve Bien. algo. Sí, se ve, se ve. Bueno, esta imagen está tomada de un librito y justo es un librito que bueno, a ver, acuña de alguna manera lo que fue esa especie de marca de uno de los comunicadores interesantes del siglo XX, o sea que fue un canadiense, Marshall McLuhan, con su sello, digamos, que fue lo que sacudió la época, los años 60 y más. McLuhan muere en, a ver mi memoria, 1981. Así que tenemos que ubicar la época también. Y McLuhan trajo una frase que fue, el medio es el mensaje. Y claro, esto produjo un gran sacudón en la época, para tomar una frase McLuhaniana, también en los entornos, porque lo que trae es esto de repensarse en el mundo. Esta imagen, que inclusive si buscan la versión del librito con Quentin Fio, que es, van a ver que en inglés el título es The Message is the Massage, es el masaje. Esta cuestión McLuhaniana de jugar con la cuestión de los sonidos. Aunque la frase McLuhaniana es el medio, es el mensaje. Pero bueno, y el medio tiene que ver con estos entornos en los cuales nos encontramos. Pensemos que McLuhan está escribiendo cuando no había internet. Y él empieza a hablar de que habrá una forma de interrelación conectada donde todas las personas participen simultáneamente de esa especie de eterno presente que está ocurriendo. Es decir, Internet no existe cuando McLuhan dice estas cosas. Bueno, el tema es que ahora estamos... Y otra frase de McLuhan que se va a ir imponiendo es que desaparece lo parroquial, y esto es importante cuando tenemos que pensar comunidades e iglesia, y se pasa a un concepto de lo que McLuhan va a llamar la aldea global. Bueno, estamos hablando de los años 60, cuando todo esto no está dentro de las posibilidades, inclusive del encuadre de pensamiento en general. Esta imagen que tenemos acá nos puede ayudar a reflexionar un poco sobre esto que McLuhan está hablando de entrar al futuro. Si miran la traducción de Paidós del librito, el medio es el mensaje, que lo podemos colgar ahí, es extraño mirar el librito en formato PDF en Internet, porque es un libro pensado como libro y no libro simultáneamente, entonces la posición de imagen, grafía, texto, cuando uno lo mira en el PDF es un poco extraña. Esta imagen está justo en el centro. Si uno abre el libro al medio, uno se encuentra con esto.
porque también marca lo que se está desarrollando. La versión en español, castellano, está mal traducida. Eso lo van a ver si los que manejen inglés. Pero bueno, lo que está mostrándose en esta imagen, ustedes tal vez sin entrar al texto, eso, porque como es el texto en inglés, quedémonos en la imagen. A ver por ahí, como somos poquitos, uno puede decir qué es lo que vemos. Si alguien quiere comentar algo. Si es que se ve todavía, esa es una gran pregunta con la tecnología. Sí, 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 la imagen está en pantalla. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Comienzo? Sí, adelante, adelante. Bueno, vieron que cada uno ve también lo que quiere ver, ¿no es cierto? Bueno, estamos metiéndonos en el maravilloso mundo de Marshall McLuhan, sí. Vamos a ponerle como humor a esta clase. Me parece que como un globo arriba, hay unos caballos, una carreta, una carreta con unos caballos. Bueno, después al fondo como que una nave que está por aterrizar, como que se está elevando, se está por elevar. Y bueno, puedo seguir, pero bueno, me detengo ahí. A ver, buenísimo. Así que, bueno, ¿Quién y más como que quiere? vemos un horizonte, Ajá, como que hay algo que va apareciendo, que quién sabe qué hay por delante. ajá. ¿Eh? Así que, Bien. bueno, es lo que yo puedo ver. ¿Quién más quiere decir algo o no? ¿Qué sé yo? Ahora vi más la pantalla porque la tenía muy chiquita. Perdón, ahora veo mejor. Como un túnel, un auto, puede Estaba ser. más divertida la otra, che. ¿Eh? Estaba más divertida la otra, Caro, me quedo con eso. Ah, bueno, pero esto parece que no son unos caballos, ¿qué son? ¿Son unos bueyes? Queda muy abierto, ¿eh? Es lo que vos dijiste al comienzo, Carolina. Lo que esto Ah, sí, trae. de unos caballos ahora, pastor. Lo que pasa ahora, vamos a echarle la culpa a la imagen, es que no se ve. Es que no se ve, claro. No le echemos la culpa a eso. Cada uno ve lo que quiere ver. Bueno, así que un auto, un espejo retrovisor. Ajá. La próxima prometo lentes. Claro, un espejo retrovisor hacia. O sea que es más chico lo que queda atrás y más grande lo que hay por delante. Ajá. Buenísimo. Ahí está. Bueno, pastor, ahí me detengo. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar o ver o mirar desde donde ve o ver desde donde mira o que la imagen nos mire? No es cierto. Tal vez me voy un poco por una rama, pero este relato de el primer relato de Caro, de cuando tenía la imagen chiquita, me hizo acordar mucho un cuento, ahora no me acuerdo de quién, que era una persona de los pueblos originarios, tipo en el año 1400, ponele, no sé, 1300, describiendo, era un cuento fantástico. Y el tipo se había quedado dormido y había visto una ciudad y la había descrito como un escarabajo gigante con luces o unas luciérnagas, estaba describiendo los semáforos y los autos, ¿no? Me hizo pensar en cómo describiría un túnel con un auto, una persona que no haya vivido la modernidad, por ejemplo, una persona antigua. Pero sí, yo veo eso, un túnel con unos autos y en el espejo retrovisor una carreta.
Y yo cuando lo veo me pongo en la posición del chofer y estoy manejando y me preocupo porque parece que este auto que viene enfrente me va a chocar. Y como, y no sé bien, pero a primera vista lo que queda al lado derecha de la página parecía como un camión grande, aunque no veo las lucecitos atrás, pero puede ser como está yendo en otra dirección. Y digo, ay, ¿dónde estoy manejando? No sé, entonces como me preocupaba pensar que yo estoy como manejando en este túnel y ahí viene algo de frente y aunque estoy mirando quizás al pasado, que esta imagen, sí, con los animales y no sé, eso es lo que me queda. Buenísimo. Bien, en la parte de abajo que está el texto en inglés, especialmente en la segunda parte, como les decía, si buscan después, yo les voy a poner un link o algo al librito, porque vale la pena mirarlo. Donde van a encontrar una traducción no muy buena en el castellano de esta imagen, por lo menos, porque del lado derecho dice que miramos el presente a través de un espejo retrovisor, que fueron imágenes que ustedes trajeron, ¿no? Es decir, como que, y esto uno dice, bueno, la dificultad a veces de poder analizar y también pensar que tenemos elementos que a veces decimos, bueno, la importancia de la experiencia, sí, sin duda la experiencia es importante, lo que pasa es que no sirve para poder entrar al futuro, porque la experiencia tiene que ver con el pasado, con ambientes y con entornos que eran otros. O sea, lo que nos puede servir es decir, bueno, especialmente poder ver procesos de cambios y alteraciones. Y entonces aquí McLuhan está diciendo, miramos el presente a través de un espejo retrovisor. Entramos o marchamos, we march, al futuro hacia atrás. Y ahí es interesante que uno de los teólogos, bueno, siglo más para atrás todavía, Kierkegaard, en el existencialismo luterano, Kierkegaard también dice algo así, dice, la vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Søren Kierkegaard, ¿no? Sí, aquel que tiene esa frase y ese librito también, La pureza de corazón es querer una sola cosa. Y cuando miramos esto con estas imágenes que ustedes traían, uno ve lo difuso, las preguntas de cómo entrar desde un presente difuso a un futuro, uno dice, bueno, a veces hasta ciertos modelos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, porque construye expectativas a partir hasta de, uno cuando escucha algunas cosas dice, bueno, la luz al final del túnel, ¿no? Y para muchos es una imagen de muchas esperanzas, que a mí me ha quedado esta imagen maclujaniana tan impregnada que la luz al final del túnel es el camión que viene de frente, decía Chris, ¿no? O sea, uno tiene que ser, o sea, hasta prudente con lo que cree ver, porque a lo mejor lo que cree ver no es lo que finalmente... Y esta otra imagen del espejo retrovisor, que también es problemática. McLuhan juega, ustedes sí son todos muy jovencitas /os, entonces hay televisión atrás de esto. El texto castellano traduce tierra de bonanza, pero en inglés dice Bonanza Land. Y Chris se acordará, y también ustedes, claro, los que vieron televisión en blanco y negro habrán visto la serie Bonanza. ¿Se acuerdan de Bonanza en la televisión en blanco y negro? No, ya es de otra época. Pero bueno, Bonanza con, no sé, El Gran Chaparral, Valle de Pasiones, con todas esas series norteamericanas de capítulos breves que hablaban o construían una imagen de un pasado idílico fundador. Entonces, claro, nuestro pasado
tampoco es, entre comillas, real, según esto. O sea, el pasado que tenemos también es una construcción que ha hecho la televisión. Eso dice McLuhan. Entonces, cuando miramos en nuestro espejo retrovisor, estamos viendo una imagen de un pasado que en realidad, si es que real es una palabra, nunca existió. Entonces, nuestro futuro y presente es una cuestión difusa con un pasado que también es una creación. Entonces, cuando miramos el pasado y decimos, bueno, como algo fijo o algo que de alguna manera nos da una cierta seguridad, ese pasado también es creación instalada. Eso es un poco lo que se está planteando en esto y en las imágenes que ustedes traían. Entonces, para la predicación, esto es importante porque cuando tenemos ciertos puntos sólidos de afirmación, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuán sólidos en realidad son y cuántos son construcciones? Apareció una linita roja ahí que no sé si fui yo o si lo hice, cómo ocurrió. A ver. Perdón, fui yo. Ah, ¿y cómo se hace eso? Es que quería, perdón, no sé cómo sacarlo, pero se me fue la imagen y toqué algo y hice esa linita roja. Mira qué interesante. Cosas que uno Creo también va que hay que ir incorporando. a opciones de vista arriba y pones anotar. Y Ah, ¿ven? ahí ¿Ven? alterás el... Bueno, pero esto era un poco como para ir entrando, no hace falta, no hace falta. Es decir, en este tema de que de pronto los entornos y los ambientes son determinantes según este pensamiento, y como que estamos construidas y construidos a partir de, en distintas épocas, las propias tecnologías. Y esto nos va a llevar un poco a la reflexión que tiene que ver con el rol, el papel de la predicación y también el rol y el papel de la predicadora o predicador. Es decir, como que uno no puede hacer una separación total de estas cosas y mirarlos como casilleros, sino que está todo interconectado en este viaje, en esta imagen macluhaniana difusa, donde aquello que a veces que consideramos como lo más claro y sólido, que es nuestra experiencia del pasado, hacernos preguntas de si eso es o simplemente es otra construcción más de los medios en los cuales nos manejamos. Quienes tenían una época de vida anterior a todo esto, tenían menos oportunidades, pero también menos problemas. Y esto es algo que nos coloca hoy en día en otro lugar. Vamos a dar un pasito más. Yo voy a tratar de animarme. A ver, primero tendría que tocar acá y se supone que volvimos a nuestra imagen. Ah, ahora lo veo a Hernán. Buen día, Hernán. Vamos a intentar con un brevísimo Estoy chusmeando la video. clase, pastor. Estoy chusmeando la clase, Perdón. está buena. Estoy ¿El chusmeando qué? la ¿El clase. qué? Estoy tomando la clase, está buena. Ah, todavía no hemos empezado. Bueno, pero hasta ahora vamos bien. Bien, bien. Vamos a tratar de ver un pequeño video que yo lo estuve mirando, o sea, en internet pude ver con una subtitulación, Mariela, buen día, con una subtitulación bastante mala, pero subtitulación al fin al castellano. Al verlo como video no logré después reproducir eso, pero voy a intentar, como es, en realidad es un cuentito, no sé si hacer una interpretación simultánea de todo, pero acercar un poco la narración. Es un cuento breve de Edgar Allan Poe y puesto dentro de esta lectura.
Entonces, para después tomar algunas imágenes, y se nos va el tiempo, así que en lugar de hablar mucho, mejor a ver cómo hago para salir de acá. Estoy tratando ahora de salir. A ver, salir de modo de pantalla completa. Bien. Y tratar de conectar con... Acá voy a necesitar de que me ayuden con el tema de ver si puedo regular sonido y esas cosas. A ver. ¿Vas a compartir pantalla, Alan? Y voy a intentar. Es compartir pantalla y ahí tenés que cliquear la opción compartir sonido. Lo que voy a hacer es poner el optimizador porque me parece que usa muchos recursos. Ah, bien. Bien, yo tengo dos opciones, compartir el video o compartir la pantalla. Yo creo que voy a intentar el video. Ahora me tienen que decir qué es lo que ven. Ahí vemos una pantalla celeste. Celeste. Esto es parte de una conferencia larga, pero es un pequeño recortecito, donde estamos, esto debe ser del 70 por ahí. Y no hay sonido, ¿verdad? No, no hay sonido. Lo que tengo que ver es... Hoy cuando lo probamos había, no sé qué será ahora. ¿Probá a ponerlo otra vez? Voy a abrirlo con otro reproductor. Porque este es el... ¿Y ahora? Ahora tengo que compartir la pantalla. Claro. Si no, va a ser... Lo que voy a hacer es compartir pantalla y no el video. A ver si esto es mejor. ¿Se ve algo por lo menos? Sí, bueno, ahí se ve. Lo que comienza acá es parte de... McLuhan está hablando de la energía. Y tenemos que pensar que energía acá probablemente está apuntando más bien a esta interconexión de la que está hablando cuando no existía el Internet, ¿no? Es decir, como el gran medio eléctrico como extensión de la sensorialidad humana, donde finalmente lo que va a empezar a decir es que, bueno, esa gran conexión es quien nos comienza a determinar también y que nos construye. O sea, no es tanto lo que nosotros construimos, nosotros y nosotras, sino cómo somos construidos y construidas. Ahí uno puede navegar un poco por autores viejos también, ¿no? Como Peter Berger, Thomas Luckmann, la construcción social de la realidad, de que esta idea de lo real, que llamamos, como una construcción, para los que les gusta el cine pueden mirar, no sé, desde algunas cosas de Jean Cocteau hasta la Matrix, la primera por lo menos, la vieja primera Matrix, esto es decir, donde nuestra mirada del mundo está determinada por una construcción de la que somos parte. Y esto, para la prédica, es crucial. Es decir, no somos agentes neutros. Estamos adentro. Y bueno, y ahí es donde uno va entrando en... A ver, vamos a alargar esto y yo voy a tratar de tirar un poco. La pregunta de McLuhan es, en medio de todo esto, toda esta gran energía, dice, de movimientos, ¿cómo
podremos programar una estrategia de evasión y supervivencia, dice, porque si no nos lleva puestas. He said, the laws of media, Las leyes de los they come in medios hope, but they only work as questions. solo funcionan como preguntas. What will you gain? What will you lose? Lo que ganamos, lo que perdemos, What will return from an ancient time? lo que recibimos de And tiempos what will come inmemoriales, of this thing you create if todo you let esto it go too far? que se crea y que si There's no order to the que laws of media. cuando va demasiado All lejos, these dice, effects no hay are orden happening en las all leyes the de los time. medios. The trick is to recognize the pattern. Lo importante Before es poder it is reconocer complete. el paradigma, el modelo. Kierkegaard is a man of great relevance for this time. Kierkegaard Man of es the un inner hombre de trip, gran the relevancia inner para esta dialogue, época. the inner encounter. He has a wonderful quote. Tiene una cita Life can only be extraordinaria. understood backwards, but it must be lived La forward. vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Y aquí un pequeño cuento de Poe, El descenso al Maelstrom, narrada por McLuhan. Now, this is what I call the global village. Esto es lo que llamo la aldea global. The same information is available at the same La moment misma in every part of the información world. está disponible para todas las personas al mismo tiempo. We cannot trust our instincts or our No natural podemos physical confiar nuestros responses to new things. They will destroy us. Porque para entrar en esto nuestros instintos nos destruirán. How are we to get out of the maelstrom created by your own ingenuity? ¿Cómo salir de esta trampa? Edgar Allan Poe has a story called The Descent into the Nuestra Maelstrom. propia construcción de ingenio. Poe Edgar Allan Poe imagines the tiene situation una in which historia, a sailor un pequeño cuento, un You know, pescador, un the ways navegante. of God and nature are not as our ways. Los Our caminos models having not de Dios that y la naturaleza vastness, no son los profundity, propios. or depth. When I was young, Cuando era I joven, fished with my brother out pescaba beyond the vortex of con mi the hermano maelstrom. al borde del vortex, We found great bounty in those remolino, cross currents. donde We hauled in a encontrábamos day what the timid could mucha not cantidad de get in a pesca. week. Y es Was decir, easy wealth. lo que We pescábamos caught en at un a día horrible risk. es lo que a otros les llevaba una Our semana, timing was all important. con un gran riesgo, We could porque reach port safely el tema only del tiempo during era the 15 minutes importantísimo. of slack tide. Teníamos On that 15 day, minutos, we knew the tide would be quiet at 8. porque a las 8 sabíamos que la marea estaría quieta, Thus did we blunder into a cruel fate. hasta que un día entramos a un destino cruel. We'd already lost our only route of escape when the sky unleashed a Habíamos comenzado nuestro camino de salida cuando The heaving el cielo sea se convirtió en swallowed una my gran brother. tormenta. and I was swept into the chaos of the O sea, maelstrom. mi hermano fue arrastrado por las aguas, se ahogó, y a mí fui arrastrado hacia el caos del remolino. I could only await my eventual plunge into Solo the abyss. podía esperar el final de ser arrastrado hasta el fondo del abismo. With all hope lost, I found myself idly studying the action of the Mientras vortex. el barco era arrastrado, me encontraba mirando Some objects did not fall.
but Y were ahí es whirled up donde to the noté que level of the algunos sea. objetos no iban hacia abajo, Therein lay my salvation. algunos van hacia arriba. Ahí es donde tomé la decisión I tied myself to an de old amarrarme steamer trunk. a un viejo arcón de madera And I abandoned my doomed ship. y abandonar el barco carcelado. Thus did I free myself from oblivion. De este modo me salvé del final total. My rescuers were Mis old mates of rescatadores mine. And yet they would not believe that my experience had been real. no querían creer que mi experiencia había sido real. The huge vortices of energy created by our media Las present grandes us with similar possibilities of creadas invasion, por medio of consequences, of destruction. tienen grandes consecuencias de distracción. By studying the pattern of the Destrucción, effects perdón. of this huge Estudiando vortex los of energy paradigmas, in which we're modelos, involved, de los it may be efectos possible de to gran program remolino de energía en que a estamos strategy involucrados, of evasion puede and ser posible survival. encontrar estrategias de evasión y supervivencia. I've told my story many times since, and He no contado one mi has ever historia muchas believed veces me. desde entonces, Now I've told it to you, y ahora se las he but I contado do a not ustedes. expect that you will show any more faith. No espero que ustedes tengan más fe en esto que aquellos que ya lo escucharon. Bien. Perdón que la traducción fue un poco golpeteada porque había bastante ruido en el propio video. Alan, la última parte, después cuando contó que no lo habían comprendido, no le habían Ajá. creído. ¿Cómo fue ahí que ahí me perdí un poquito? Bueno, es más, si uno mira el cuento de Poe, hay más. Esto es una narración breve que hace McLuhan, ¿no? Cuando es rescatado, y ahí hay una parte que McLuhan no agarra, pero bueno, te dejemos en la versión McLuhaniana. Es decir, y cuenta que se salvó del remolino, no le creen. O sea, la forma de que ve el mundo sus colegas pescadores sobre lo posible y lo imposible, sobre lo real y lo no real, no puede incorporar que se haya salvado. El propio cuento lo que está marcando es que se salva porque se despega de los modelos aprendidos convencionales. Y ahí es donde hay una lectura que tiene que ver con la prédica cristiana. Es decir, Jesucristo es un despegarse totalmente de toda una forma de comprender aquello que es lo real, y es la crisis que se genera en los relatos bíblicos. Es decir, se salva el personaje en este cuento porque abandona el espacio de la seguridad establecida que está condenada a ser destruida, el barquito. El barco es tragado y el arcón sale flotando para arriba. ¿Qué dice McLuhan? Mirar el paradigma o el modelo y tratar de sacar conclusiones. Posiblemente la comunidad de fe cristiana a través de los tiempos dice a dónde hay que mirar en medio de todos los sacudones. Posiblemente va por ahí. Ahora, claro, es narración, es historia, da que pensar. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos un par de minutos más? A ver si puedo volver a la imagen. Mientras buscas, Alan, creo que está muy bueno lo que
lo que trae yo me acordé, pues yo lo había visto el video, pero me volví a acordar ahora viéndolo y me reconecté con el primer pensamiento que tuve la primera vez que lo vi, que es, en una tormenta lo último que uno piensa es en abandonar los barcos, ¿no? Es realmente lo último. Estamos formateados para pensar que el barco es la seguridad, y esto, bueno, hace un giro, ¿no? Es un clic en la cabeza. Creo que está muy bueno. ¿Qué hace la fe cristiana? Y esto es por eso trae un poco a McLuhan a esta reflexión. La fe cristiana justamente nos dice, la seguridad no está en nuestras construcciones, y la fe cristiana, de manera muy simple y literalista, diría, la fe está en Jesucristo. Ahora, esa es la tensión entre el barquito y bueno, y uno puede ir jugando con las imágenes, ¿no? A veces cuando veo la iglesia con imágenes de barco, que son esas imágenes de contención, de todo, a mí, después de haber visto esto y haber leído el cuento, siempre me generan muy mala espina. Y digo, no sé. Pensaba, la imagen de nuestra asamblea este año era de un barquito que va navegando, y yo veo esas imágenes y después de haber visto y escuchado este cuento, nunca los puedo mirar con la misma tranquilidad. Digo, oh. Bueno, también pasó que hubo un personaje antes que abandonó el barco y no le fue tan bien. Y no le fue tan bien. ¿No? La pregunta es, y ahora, pero ahí nos vamos a meter en hermenéutica bíblica peligrosa, ¿eh? Está bueno eso. ¿Le va mal por abandonar el barco o le va mal por perder? O sea, ¿qué es lo que pierde? Y ahí el texto a lo mejor nos está abriendo. Entiendo que Federico está hablando de Pedro que sale cuando Jesús está caminando sobre las aguas, ¿no? Y pide de ir con él. Y al perder la seguridad del barco se hunde. Sí, no, y también del hermano del pescador que estaban pescando y lo volteó el agua, y en otro medio no era ya el contexto del remolino, sino que era un poco antes, en la tormenta, en la cuestión. Abandonar el barco fue también lo que le hizo perder la vida, pero después en otro medio o con otro mensaje, abandonar el barco fue la salvación, o se salvó el otro hermano. No sé. Los entornos. Los entornos. Y acá hay algo que tiene que ver con la prédica también, este tema de los entornos. ¿Dónde está colocado esto? ¿En cuál es el...? Ahora no estamos hablando, pensando un poco en la construcción maclujaniana, no de medios, sino de ambientes o entornos. Que eso también tiene que ver con un poco del límite en cuanto a la prédica. Nuestra experiencia, y ahí es otra cosa, yo no quiero robar más tiempo, pero maclujaniana es esto de decir, bueno, y nos toca mucho con la reforma. La reforma del siglo XVI está inscripta en un gran cambio que McLuhan va a llamar la galaxia de Gutenberg por la imprenta, donde se va a cambiar el entorno. Pese a que los reformadores, especialmente Lutero, que es o sea, Calvino viene un poquitín después, la imprenta va a ser aquello que pone en circulación una cantidad de cosas, pero al mismo tiempo cambió el entorno. Y después se vuelve el imprimir con tipos móviles, cambia el concepto, inclusive el concepto de cómo se piensa. En la Edad Media, la lectura era en voz alta. Esto que hacemos hoy en día de agarrar un texto y con la vista leer, no entraba en la visión de la época. Visión, justamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por cuántos sentidos están involucrados? Porque la fe nace por el oír. Hasta esta cosa está en el texto bíblico. No dice la fe nace por el leer. Porque en el medio, en los entornos que está, la escritura es un soporte que ayuda simplemente al volver a fonar, que es donde está. Toda esta teología bíblica, inclusive de
Dios habla y las cosas ocurren. Génesis 1, ¿no? Y Dios dijo. Y entonces ocurre. Las cartas paulinas, que ya son saltos tecnológicos del Nuevo Testamento, pero la carta es un soporte para que quien luego le presta la voz al discente ausente. O sea, leer la carta hace que el discente ausente esté presente. Para nosotros y nosotras hoy en día no es así. Es decir, el texto juega otro rol, tanto que se vuelve a veces catastrófico. En realidad, con una cantidad de elementos donde el propio texto y la tradición, es decir, las construcciones que tenemos hoy en día, donde aparecen cosas como el lugar de la Biblia, que en los primeros siglos no era un problema. Es decir, así como se populariza el texto bíblico con la imprenta, Gutenberg y su galaxia, diría McLuhan, la gran galaxia de Gutenberg, que para McLuhan termina, creo que por ahí por 1905 recién termina la era de Gutenberg. Y nosotros vivimos una era extraña porque vivimos en una era que es post la galaxia de Gutenberg, pero todavía funcionamos con criterios de esa otra época. Donde uno también se hace preguntas porque encuentra que hay un tratar de agarrarse de un pasado para volver a esa primera imagen que teníamos cuando hablábamos de lo maclujaniano ahí en esa imagen que teníamos del túnel. La puedo volver a poner, sí, o ya la vieron todos. Si todos la vieron, no la vuelvo a poner porque hago lío de... Sí, la vimos. Sí. Bueno, en esto, el tema es que el pasado, esa imagen que se ve en el retrovisor, es un pasado que nunca existió. Entonces estamos, lo que nosotros llamamos pasado, también es una construcción. Y hay mucho miedo al soltar esto. Hay temor ante esto. Pero si uno no suelta de esas construcciones del pasado, caso de lo que le pasa un poco al personaje de este pequeño relato, si no suelta el barquito y se agarra de esta otra cosa en esta lectura que está haciendo, es decir, va a terminar en el fondo del remolino. Un poco es lo que está planteando. Y el problema es que si tomamos esa imagen del comienzo, donde veíamos la diligencia y los caballos como el pasado, bueno, también es una construcción, un pasado que nunca existió. Y ahí es donde está lo que nos trae también este salto de fe que propone también el texto bíblico, ¿no? Es decir, este poder despegarse en cuanto a la posibilidad de la vida. Bueno, ¿qué elementos entran a jugar ahí? Bueno, hay muchos. Pero, y ahí es donde la mirada y las lecturas de texto bíblico también entran a jugar con muchas preguntas. Nosotras hoy en día leemos a partir de ciertos modelos y que uno tiene que preguntarse de cuándo son. Es decir, nosotros tenemos modelos del texto que en realidad son construcciones también. Y si miramos el Nuevo Testamento, nos encontramos con otro tipo de cosas, Jesús contando historias. El texto impreso que sirvió tanto a la Reforma para hacer recorrer ideas y conceptos, pero también lo que hace es colocar lo que hasta el momento era relato, lo coloca de una manera
con este nuevo entorno que es el medio impreso, lo encierra y lo convierte en un pasado recreado, como esto que estamos viendo en esa imagen que teníamos hoy de el pasado es una serie de televisión, Bonanza. Pienso, Alan, cuando en el relato del Éxodo, no recuerdo el texto, el pueblo se queja de que no, de la larga caminata, recordando las ollas de carne que comían en Egipto, mientras acá tienen que estar esperando cierta hora del día para que caiga el maná, que finalmente es pan y que se come una sola vez al día y que es un pan por lo visto no muy rico, cuando en Egipto tenían ollas de carne. Y es muy interesante, ¿no? Me parece que se parece mucho a esto de Bonanza, ¿no? La bonanza, la realidad es una ficción también, pensar en que en la esclavitud comían ollas de carne. No tenían ollas, menos carne. Habría algún sector del pueblo que salió en esa comitiva enorme, que habrá tenido ese acceso por trabajar en ciertos círculos del palacio, pero después el resto de la gente jamás comió carne, siquiera carne en esa esclavitud. Entonces, decir, no, las ollas de carne que comíamos en Egipto, ¿para qué nos sacó Moisés? ¿Para esto? ¿Para matarnos de hambre en el desierto? Bueno, hay una idealización del pasado a la cual nos aferramos muchas veces, que es romantizamos algo que no existió o que existió para algunos. A veces está muy bueno porque habla muy de cómo somos nosotros como comunidades, como sociedad también. Sí, sí, claro. Y tiene que ver con nuestro, entre comillas, bueno, no sé si podemos decir nuestro, pero lugar en el mundo, ¿no? Porque inclusive cosas que tenemos incorporadas, a veces también uno tiene que ponerles algún tipo de signo de pregunta, que tiene que ver inclusive con formas que hemos naturalizado de claves interpretativas. Pensando en la prédica, ¿no? Porque finalmente toda esta vuelta que hacemos es para reflexionar sobre la prédica. ¿Predicamos la Biblia o predicamos a Jesucristo? Así como para tirar algo en esto de que va a venir. Es decir, que va a aparecer ahora en nuestra segunda parte. Yo no quiero tomar más tiempo ya, pero tirar algo más, ¿no? En esto que nos pueda servir para nuestra segunda parte. La norma, ¿dónde está? Porque la norma en el relato que hemos compartido, esta cuestión, esta pequeña parabolita maclujaniana, que es un cuento de Edgar Allan Poe, en realidad, recortado a un relato oral, empieza a plantear esto, ¿no? De dónde construimos nuestras seguridades, a partir de dónde, no solo en lo individual, sino las comunidades, desde donde construimos y desde donde leemos. Eso va a aparecer ahora en el pequeño texto. Yo no quiero robar mucho más tiempo, pero uno ve donde el temor de soltar, porque el propio relato que hemos mirado, este cuentito de Edgar Allan Poe con su relato maclujaniano, es que de dónde uno se agarra en medio de la crisis. Y ahí es donde de pronto uno dice, bueno, ¿se va a quedar agarrado a la seguridad del barquito o se va a animar a tomarse de otra cosa? Pongámoslo ahí. Y ahí está el mensaje cristiano, ¿no? Que entra a jugar un poco donde después están los miedos, porque de la misma manera que en el siglo XVI la imprenta permite la difusión, al mismo tiempo genera nuevos barquitos. Y entonces, ¿dónde estamos en la crisis? Porque el pasado nos sirve como clave única de entrada en el futuro. Y los modelos que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, modelos donde nos preguntamos, por ejemplo, por el lugar de la Biblia,
cuestiones como la inerrancia del texto, que es un invento de los años 70, más o menos, 1970, no más atrás de eso, que en el fondo esto tiene que ver con la prédica y la comunidad, porque aquí el tema es que la norma en la comunidad de fe cristiana no es el barquito, ni la Biblia. La Biblia da testimonio, ¿no? Pero el tema es que la norma es Jesucristo, aquel que cuenta historias acerca del reino. Y entonces, bueno, ¿cómo se conecta esto hoy en día? ¿De qué historias estamos narrando como predicadoras, predicadores? ¿Estamos narrando la historia de los barquitos o la historia de la salvación? Porque a veces la salvación no está en el barquito. Y a veces confundir, y si queremos llevar un poco más lejos estas imágenes, porque eso es finalmente lo que hace Jesús, contar historias. Es decir, el barquito puede llegar a ser también lo que está condenado a desaparecer, puede ser el pasado. Por ejemplo, uno puede animarse a decir que, bueno, cuando hay conflicto entre la Biblia y Jesucristo, la norma es Jesucristo. ¿Qué hacen las comunidades? Bueno, esto genera gran temor. Entonces se inventa la inerrancia bíblica en los años 70, porque justamente como todo se sacude en esa época, es decir, hay que decir no. Lo verdadero es el barco. Aunque, bueno, este error y esta confusión, ya saben, según el relato de Poe y en esta lectura de McLuhan, ¿dónde termina? Es decir, bueno, termina en el fondo de todo esto. Y es para la reflexión cristiana decir, por ejemplo, estoy tomando una pista nomás, ¿no? Esta idea de la inerrancia bíblica que apareció en los 70, en realidad es una gran blasfemia, porque es poner un libro por encima de Dios. Entonces, la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo entonces este mensaje encuentra lugar en el hoy en día? Porque sí, por supuesto, la Biblia da testimonio, el barquito es lugar que contiene. Pero la pregunta es si nuestra lectura es la lectura que puede interpretar la entrada al futuro, o está atada en un pasado que es imaginario, que tampoco existe, ¿no? Esa imagen hay en el espejo retrovisor. Entramos, dice McLuhan, al futuro de espaldas. Entonces, ¿cómo entrar? Bueno, por supuesto que para la lectura cristiana tiene que ver con esto de la persona de Jesucristo. Es decir, Dios que se hace presente de manera total y completa en Jesucristo, que se vuelve entonces intérprete e interpretado no solo de toda escritura, sino de toda comunidad y de todo tiempo. Y esa es la tarea que de pronto no es lo que nosotros predicamos, sino cómo somos incorporadas e incorporadas a la predicación de Dios, que es Jesucristo. Bueno, pero eso no me quiero meter en la segunda parte. Así que por ahí si hay algún comentario y ya no sé si hay un compás de espera. Yo diría que vayan, si pueden pasar a la parte grupal, así tienen tiempo después de hacer un pequeño cierre. Me parece que van a tener que hacer un solo grupo por la gente que hay. Nos agrupamos en un grupito de 4. No sé si, Fede, les querés contar vos de qué se trata y yo después. Perfecto. Bueno, la idea ahora, yo les mando al grupito, en este momento le estoy mandando, una propuesta de leer un texto que había salido ya, que estuvimos comentando, de Hechos 17, cuando Pablo habla a los atenienses, ¿no? Un poco para conversar algunas ideas de esto sobre el medio, sobre el mensaje
qué estaría haciendo ahí, poder traspolar un poco esto que estuvimos conversando. Esto de mirar por el retrovisor también y ese pasado fundacional, cómo juega en ese momento. Ahí hay tres, bueno, podrían ser preguntas o propuestas, no hay que seguirlas tampoco al pie de la letra, sino que es como para conversar un poco sobre eso. Y bueno, creo que por ahí podríamos. Yo los pongo en un grupito, Chris, Caro, Mari y Ian los pongo en un grupito para que trabajen las preguntas. Y después, no sé, 20, 25 minutos y después hacemos ya un cierre con lo que ustedes hayan hablado, conversado. ¿Les parece? Si están de acuerdo, así ya pueden leer el texto y conversarlo. Fede en teoría lo puso en el grupo, así que está ahí en el WhatsApp. Le llegó a todos, ¿no? Buenísimo, sí. Perfecto, listo. Ahí les pongo en un grupito. Lo vas a tener que hacer vos ese, que estás como host. Fíjate que abajo tenés ese ahí para separar por grupos, al lado del poner a grabar, y pones a los chicos en un grupo, y al resto los dejas acá en la sala. Ok, dale, ahí lo hago. Gracias, ese. Bien. ¿Pasaron a los grupos? Pasaron. Se fueron a los grupos ya, sí. Y ya está. Entonces que trabajen ahí en el grupo y después. Bueno, perdón que se alargó. No, estuvo re bueno, Galán. A mí no me pareció. No, está bueno, está bueno. Uh-huh. Me gustó esto del pasado construido, del pasado esa idílico, ¿no? Esa fundacional, ¿no? La necesidad de que todo sea perfecto en la fundación. Y después, bueno, las imperfecciones vienen después, ¿no? ¿No? También eso, bueno, hoy por culpa de qué traicionamos aquello, pero bueno, resulta que siempre fue, ¿no? Siempre fue un poco así. Sí. Y está bueno esto de la norma, ¿no? De ver que la Biblia como barquito, ¿no? Que capaz que en un momento puede andar flotando, pero también puede atravesar sus tormentas. Y está bueno, está bueno. Vamos a ver qué traen ahora con este texto que es re interesante porque es un texto que se coloca en el fuera. O sea, fuera de la comunidad. Claro, Claro. hay un marco y ahora hay que hacer un planteo fuera. Bueno, y ese texto de pronto del Cristo caminando sobre las aguas también habla de que la salvación está fuera. Uh-huh. Aunque después sube, ¿no? Y calma la cosa, pero... Muy bueno. Claro. Muy bueno. La verdad que estuvo genial. Está bueno porque vieron algo distinto también. Me pregunto qué impresión les habrá causado, ¿no? Porque... Ahora lo vamos a saber en un rato. Ahora vamos a escuchar a ver qué se viene con todo esto. Sí.
Sí, sí. Pero impresión causó seguro, porque vi caras ahí. Ahora no sabemos, no sabemos qué tipo de impresión. Claro, claro. O sea, Me está tocando, me está avisando. Ahí te lo paso. Ahí está Martín que va a firmar actas. Acá le dejaron los libros. Ahí vengo. pero bueno. Tan, vamos a ver qué viene ahora. Sí, al final usé el reproductor nomás común del coso. El otro no me animé y no me animé a empezar a toquetear justo. Claro. Dije, Veo. a ver si uno hace macanas. Se escuchó bien. El tema es que capaz estaba medio alto el volumen del video. Había momentos que tu voz estaban como en la mismo volumen, entonces no se escuchaba tan, pero se entendió bien. Solo esa partecita que te pedí, creo que fue la parte donde empezó a hablar McLuhan y él tenía la voz un poco más fuerte que lo del video. Entonces ahí fue el momento más. Pero ahí lo retomaste y genial. Vamos a ver qué impresión les causó. Bueno, esto sigue grabando. Bueno, después se editará. Supongo que después uno corta y edita, ¿no? Ahí va. Así que... Perdón, es mi culpa. Ahora dejo de grabar un segundo. No, está bien. No pasa nada. Y dedicarle un tiempito al plenario, ¿no, Fede? Y después ya lo último, las últimas comentarios de para próximas clases. Carolina estaba recién porque la vi en esas idas y vueltas, pero... Estaba. Hay que esperar que vuelva a sumarse, a ver. No sé si anda. Ahí. Pero bueno, ¿cómo le fue con la propuesta? Primero que nada, ¿el tiempo fue suficiente? Más o menos, pero sí nos pasó que nos agarró como más ganas de saber del contexto, ¿viste? Como qué onda, si Pablo, cómo es que Pablo llega a hablar ahí, ¿no? Que cómo era la dinámica en ese lugar, en ese aereópago. Hicimos, uno de los puntos era Ahí está Karen. como determinar un poco la introducción, el cuerpo y la conclusión. Y bueno, dijimos que la introducción del 22 y 23, después que el cuerpo en adelante, del 24 hasta el 30 por la mitad, y el 30 medio que lo partimos para la conclusión. Y bueno, la conclusión de la mitad del 30 al final del 31. Sí, dependiendo la traducción. Ahí Mari estaba con la NBI y yo estaba con la que nos recomendó Mercedes para
los sentidos de la Ah, Biblia. bien, El vos Apolo estás de con la Dios. recomendada. Y bueno, ¿viste? Yo quería aclarar de eso, nada más, ¿viste? Mari, ¿viste? Ponete las Qué pilas, nada chupamedia, más. che. Mirá, no seas claro, no seas chupamedias, porque no No, estaban no, ustedes no. acá. Simplemente un par de aclaraciones, nada más. Y, pero, o sea, sentimos que hay un corte en esa cuestión de, pero ahora Dios manda a que todos se arrepientan. Pumba. Como que ahí hay un corte, más allá de si está en el 30, en el 31, o donde fuera. Ahí, ¿viste? Sí. Eh, ¿Pasamos al otro? Ok. Sí. Después pensamos eso, esto de ver em, cómo intervienen los elementos medio y mensaje en el texto bíblico. Por ahí teníamos como dos interpretaciones de esta pregunta, digamos. Por un lado, en tanto discurso, entonces por ahí, bueno, Ian decía, era más de, el medio es un discurso justamente a una comunidad, entonces el medio es la palabra, no sé si tanto el diálogo, ¿no? Pero la palabra, digamos, la cuestión discursiva, y eso lo pensamos por un lado, y después pensábamos un poco también con Chris eh, y, y Caro, que por ahí, en relación a de lo que se está hablando, por ahí los medios dicen, bueno, esta comunidad, estos atenienses, esta comunidad ateniense, que venían con como cierta cosmovisión de la situación, esto de generar altares, del oro y la plata, de decir, bueno, esta forma hay como una propuesta de otra cosmovisión, ¿no? Digamos, Dios está en el oro o en la plata, o Dios forma parte de todo. Como por ahí que pues, se propone un cambio en esta cosmovisión. Bueno, no es por ahí, digamos, capaz. Claro. Como que a veces, digamos, podemos hablar con gente que en el espejo retrovisor tiene la misma visión que nosotros, que sería parte de una misma comunidad o hablando un mismo lenguaje o que tenemos cierto principio fundacional en común. Y en este sentido, Pablo está como hablando con horizontes pasados distintos, ¿no? Claro. Sí. Bien, de bien. Así es. También está bueno comentar que digamos, estas comunidades atenienses, sobre todo esta comunidad en Atenas, eran, a partir de su cultura, digamos, extremadamente politeísta, pero a un nivel de casi sacralidad del politeísmo, porque imagínense que tenían una cantidad de altares impresionante para todos los dioses greco-romanos y otros más, si se quiere, populares, y no vaya a ser cosa que haya algún dios por ahí que todavía no conocimos, pero que también está y que no le estamos adorando, por las dos un altar vacío también. O sea, tenían tanta cuestión relativa a que no se les esté escapando ningún santo, digamos, a cual prenderle una vela, que tenían altares vacíos por eso también, ¿no? Es parte justamente de cómo comprendían su relación con lo divino, como algo tan inabarcable que el altar vacío también significaba de alguna manera la posibilidad de aquello que yo no conozco, o se me está escapando, o todavía no conocí. No es que era el Dios desconocido porque sabían que había un Dios que no habían conocido particular, sino a todos los dioses por conocer podría ser tranquilamente ese altar también. Un poco como es la mentalidad ateniense, ¿no? Que no se les escape nada. Por eso es un texto muy interesante. Claro, hay como dos, ¿no?
está la pregunta por el Dios verdadero, ¿no? Después hay otras personas que tienden a tener en cuenta a todos los dioses, por esto, por las dudas que se le escape a uno, entonces conviven en un mismo momento dos preguntas ahí, ¿no? Digamos, viene la tradición de Dios verdadero, Dios falso, ¿no? Un poco traída del Antiguo Testamento y toda esta carga con la que también viene Pablo por su tradición judía, ¿no? Un poco, o por cómo viene la mano. Pero después también está esta cuestión de lo helénico de el panteón, ¿no? Que es tan abierto se abrió tanto el abanico que incluso hay un altar para un dios que pueden no llegar a conocer. Y llevándolo al hoy, que conversábamos hoy un poco el tema de el diálogo interreligioso, digamos. Hoy no vamos a andar pensando digamos, en Dios verdadero, Dios falso, capaz que lo podemos pensar en términos, por ejemplo, el Dios que nos plantea el capitalismo, o esta crítica más por ese lado, sobre Dios falso, Dios verdadero, pero después en el ámbito más de la fe y de la espiritualidad de los pueblos, ya no hablamos de Dios verdadero, Dios falso, ¿no? Buscamos poder encontrar los puntos comunes. Si no, imagínense llegando a una reunión de diálogo interreligioso y diciéndole a los demás que están todos equivocados. Sería una reunión muy linda, seguramente, muy amena, con un cafecito, tranquilo. Claro, no funcionaría mucho. No podríamos hacer eso que hizo Pablo de alguna manera, ¿no? Pero sí está interesante. No sé si por ahí lo veo a Alan pensar mucho. Seguramente tiene entre manos algún comentario que quiere largar. ¿Tengo micrófono abierto? A ver, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah. Sí. Claro, esto tiene que ver con los entornos. Es decir, dónde está, o sea, como que para volver ya que hubo una mención que trajo Federico a lo paclujaniano, otra vez como el medio es el mensaje, bueno, claro, cuáles son los ambientes y los entornos, y no tanto el ambiente eléctrico, no eléctrico, sino dónde está la conversación, porque Jan señaló, creo que es el 30, estaba mirando acá el texto, bueno, en el Bible Works, ¿no? El texto griego dice, bueno, que se arrepientan. Tal vez hay que preguntarse cómo leemos, porque bueno, llegamos al texto con esto desde donde leemos, con nuestro barquito, que es nuestro, también es nuestro encuadre interpretativo. Así como el barquito es en esa pequeña cuentito de Poe que hasta se convierte medio en parabólica, es nuestro marco de interpretación. Lutero traduce penitencia en el texto de la Biblia alemana. Y este es un tema un poco complejo en cómo nosotros hoy en día cargamos sentido en las palabras, ¿no? El texto griego, no tengo la lupa a mano, pero bueno, me acerco. Dice... Pantaxo metanoien. Conviertan, arrepentimiento, cambien. O sea, la palabra que usa es cambiar de rumbo, que no tiene una connotación, o sea, no está planteado fuera del marco, sino dentro del marco.
Nosotros entendemos a veces porque tenemos una carga que nos metió el siglo XIX y todo en cuanto a al concepto de conversión, esto del adentro y del afuera, ¿no? Federico señalaba recién y Iván también decía, bueno, ¿cómo se coloca esto en un diálogo más amplio? Bueno, Pablo está colocando un diálogo y nosotros tenemos ahí una lectura que señalaba Jan, que es, lo leemos desde nuestra cosmovisión. Entonces estamos leyendo, el otro está equivocado en lo que cree. Pero lo que el texto está apuntando en la literalidad, ¿no? Yo tengo un cierto gusto por la literalidad. Porque, bueno, me inscribo un poco en algún pensamiento de que lo único que tenemos es el texto. Entonces, la literalidad juega un rol importante. Donde lo que se está planteando es que tiene que haber un cambio de rumbo. Pero la pregunta es si el cambio de rumbo está anotado con las creencias, porque si venimos mirando el texto, estos atenienses, dentro de ese concepto que uno puede discutir o no, Pablo no está trayendo la discusión de lo otro, sino que lo centra en aquel espacio que encuentra. Pero justamente el tema no está entonces en lo que se cree, sino en lo que se hace. Meta, no, como dice acá, metanoien. Si van para un lado, peguen la vuelta y vayan para otro. Que nosotros y nosotras hoy en día lo atamos mucho a conceptos, pero posiblemente la forma más básica de este texto tiene que ver con, más bien, las consecuencias, a ver cómo traducirlo, las acciones, la praxis. Es decir, cómo, y lo que Pablo está haciendo es uno podría decir hasta una pequeña trampa, para después llegar a una discusión más conceptual. Pero también es interesante que la versión inglesa vieja, el King James, hay también la New American Standard, estoy mirando ahora, traducen en inglés repent, arrepientan, ¿no? Que es la forma de cambiar lo que se está practicando. No en esta distinción que nosotros tenemos hoy en día, no es el tema tanto de las creencias, porque eso no está puesto a discusión, sino las prácticas. El texto, por supuesto, que no resuelve todos los problemas, ¿no? Solo trae un elemento. Casi que uno puede animarse a decir que posiblemente este texto está apuntando más, no digo que, no me animo a afirmarlo, pero más a las acciones éticas para después volver a preguntarse sobre las creencias, que las creencias en cuanto a determinaciones éticas. Claro, hay que tener cuidado de no entrar, viejos protestantes, ¿no? Siempre tenemos miedo a eso, guarda, guarda, que se viene la justificación por las obras. Bueno, no, Dios nos libre y nos proteja de semejantes herejías, pero prácticas transformadoras, liberadoras y fe es un circuito que siempre está presente porque Jesucristo es uno, integral. Y tengamos en cuenta que somos en realidad la única fe en el mundo grande, por lo menos, cuyo centro, maestro, líder, o como uno quiera tener esta imagen de Cristo, es un ajusticiado por el Estado. Entonces uno dice, bien, ¿cómo está funcionando? ¿Qué es lo que Pablo está trayendo acá? Y Lutero usa penitencia, si traducimos literalmente el texto. Y penitencia en ese modelo no es castigo, sino hacer penitencia en el viejo modelo era estar, o sea,
soltar mi forma de mirar el mundo. ¿Quieren conectarlo con el anterior? Soltar el barquito. Entonces la invitación que Pablo está haciendo más bien de, posiblemente, en la literalidad del texto, soltar prácticas, que por lo menos en lo que hemos leído en este pedazo no sabemos exactamente cuáles son. No les está diciendo están todos equivocados, no, dice fíjense en esto. Comentario nomás, como al pasar, qué sé yo. No está tan vinculado al guardan lo que creen, sino a guardan lo que hacen con eso. O a partir de eso. Yo creo que van a tener que ir dándole cierre. Ahí se nos fue Chris, tiene que ir. Y así liberamos. También es cierto que empezamos un poquito más tarde, pero como para que no se estire tanto, no sé si alguien tiene un comentario más y después por ahí Fede nos puede contar un poquito, o Alan, cómo seguimos con las próximas clases. Una cosita nada más, que es en toda esta unión que hizo Alan, creo que no hay forma de que uno se anime a soltar su barquito si uno no sabe que Dios está del otro lado, ¿no? Como esto de la justificación por obras, es como la única forma de soltar es saber que no sé, como que no depende de mí que Dios me rescate. Él lo quiere hacer porque sí. Puedo poner un par de ideas sueltas nomás que quedaron de escuchar las conversaciones, ya que apareció Kierkegaard en el texto maclujaniano y todo. Kierkegaard es un teólogo luterano ubicado en el existencialismo, ¿no? O sea, como tradición, muy duro de leer, pero interesante. Y él tiene dos imágenes que tal vez uno puede interrelacionar con esto, con la complejidad del idioma. En su librito, La pureza de corazón es querer una sola cosa, hay que ver que pureza de corazón para Kierkegaard nunca es un acto volitivo, no es la voluntad, no es justificarse por obras, sino el encontrar la conexión con aquello que es la presencia de Dios en el mundo. Y entonces dice, tiene una pequeña metáfora, parábola, donde yo creo que ese librito debe estar también en formato de PDF, así con lo duro que es leer Kierkegaard, pero cuando dice que la persona puede entrar al templo del Dios verdadero, presentarse ante el altar del Dios verdadero y orar ante el altar del Dios verdadero. Dice, pero al mismo tiempo, cuando se lo hace, no lo hace en esta pureza de corazón, que para Kierkegaard es un evento externo. Y dice, y un primitivo se arrodilla delante de una piedra en algún lugar, dice, un ídolo, pero en su ponerse delante lo hace en pureza de corazón. Después hay que entrar un poco más en eso. Y entonces Kierkegaard dice, el segundo está ante el Dios verdadero, más el primero, que está entre todos los marcos correctos, está ante un ídolo. O sea, Kierkegaard hace una transposición y dice que tiene que ver con esta otra cuestión que es la pureza de corazón, que para Kierkegaard es la presencia de Cristo, es una cuestión externa, pero que pasa por la persona, no por los objetos. Entonces, esto de encuadre, barquito, lo verdadero y lo no verdadero,
bueno, por lo menos nos trae para pensar, ¿no? O sea, no tener todas las definiciones, porque finalmente, ¿por qué tenemos esto? Porque la fe cristiana no es un conjunto de doctrinas, sino es el vínculo con la persona de Jesucristo. Y el vínculo de la persona con Jesucristo es lo que articula hacia y no desde. Bueno, para pensar un poco con este texto paulino que deja pensando. Pero son 12:11 ya. Sí, Podemos sí. dejar alguna reflexión para la próxima también, ¿no? Vamos a ir redondeando. Esto quedó también en el grupo, la propuesta, así que bueno, lo podremos retomar si alguien del resto del salud, del grupo lo puede retomar en este tiempo. Y tenemos también algún anuncio de el tema de la prédica que habíamos comenzado la vez anterior, ¿sí? Bueno, más allá de los recursos que habíamos puesto para poder también nutrirnos de eso, vamos a armar el espacio para colgarlas escritas en la página hasta el 2 de julio, ¿no? Y ese día se va a publicar la clase asincrónica, donde va a ser un foro para compartir y para participar con las reflexiones de los demás sobre una predicación. Va a ser escuchar, ver una predicación, y va a haber una serie creo que dos preguntas, dos propuestas para trabajar con eso. Así que bueno, no sé, hasta el 2 podemos subir esa prédica que después nos va a dar para empezar a trabajar. Y el 2 subimos la clase asincrónica con ese video y una propuesta de foro. ¿No? Sería... Sí, así que igual cualquier consulta, está el foro de consultas, el grupo de WhatsApp, utilicen eso. Y esto lo vamos a recordar igual ahora en el WhatsApp para que la gente sepa, los que no pudieron estar hoy, pero importante que los que ya tienen la prédica hecha, escrita, la pueden subir ahora cuando ya se abra en el aula, o la pueden retrabajar, total hay tiempo, y los que no la hicieron tienen tiempo. El 2 de julio es la fecha, y después, como dijo Fede, ese día se publica la clase asincrónica, donde hay trabajo de foro también para hacer. Y nos volvemos a ver el 16 de julio. 16 de julio. Ya por Zoom. ¿Sí? Perdón, yo no entendí qué tenemos que colgar. Eso que trabajamos la vez pasada, que trabajamos en grupo. No, la otra vez la clase sincrónica pasada cerró con la propuesta de que escriban una predicación. Por el texto que habíamos comentado, sí. Estaba en base a eso, al laburo que hicieron en la clase. Y pero ahí también podría surgir otro texto, si alguien quiere hacerlo sobre un texto capaz que le sirve en perspectiva, ponerle en 2 semanas tengo un texto que tengo que trabajar, capaz que podemos cambiarlo, porque ese era el texto del domingo anterior, ¿no? Entonces sí, también puede ser. El tema es que suban una prédica, como esa es la cuestión, que suban una predicación. Después, si quieren cambiar ahí el texto. Perdón, Iván, es lo que yo entendí, o sea, subir una prédica por ahí en base a un texto de, por ejemplo, el que elegí yo de Isaías 55, o tiene que ser del anterior que habíamos trabajado. No, ese está bien. Si yo, además ya lo hice, subirlo nomás. Bueno, gracias por la aclaración. Para adelante, sin problema. Bueno. Perfecto, entonces. Entonces, 2 de julio clase asincrónica y 16 de julio clase sincrónica. Así queda el calendario próximo.
Genial. Cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, le dejamos un saludo por acá también a las personas que no pudieron asistir, pero que van a ver el videíto. Se van a tomar un rato para verlo. Así que, bueno, un abrazo grande y nos estaremos encontrando próximamente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias.